A veces, las experiencias más aterradoras no vienen de películas ni de cuentos, sino de momentos reales que vivimos y que, por increíble que parezca, nadie nos cree. Son esas historias que dejamos de contar porque suenan demasiado imposibles, aunque sabemos que ocurrieron. Esta es una de esas historias que se quedan grabadas en la piel y en la memoria. ¿Listo para escucharla? En el 2019 tuve un sueño muy extraño en el que estaba en una habitación que se me hacía algo familiar pero no la conocía. Observé cómo las paredes se desgarraban pero estas en lugar de dejar una marca común de algún rasguño, dejaban una clase de vacío oscuro. En ese momento dentro de mi sueño solo podía repetir en mi mente: no tengas miedo, no te pierdas, no tropieces. Momentos después siento que me despierto, pero no me podía mover. Ya había tenido parálisis del sueño en ocasiones anteriores, pero ninguna se sintió de esa manera y tampoco sucedió lo mismo, por lo que me di cuenta que no era una parálisis del sueño y ahí fue cuando comenzó lo más terrorífico. Acostado sentí la presencia de dos sombras dentro de mi habitación, las cuales eran grandes y extremadamente fuertes, pero no las podía ver hasta que de manera extraña sentí como mi espíritu o alma se separaba de mi cuerpo. Literalmente pude ver mi cuerpo acostado durmiendo. Mientras que esa parte que había salido de mí trataba de moverse por voluntad propia, no podía, ya que sentía como una de las sombras con forma de humano me controlaba como una marioneta. No me dejaba alzar la cabeza, pero lo poco que veía del suelo hacía que me diera cuenta que sí era mi habitación tal y como la dejé antes de dormir, por lo que me entró más miedo. Esta sombra me permitió alzar un poco la cabeza y fue cuando me di cuenta que era muy alto, aproximadamente de 2 metros. Después pude ver a su lado la otra sombra que era de apariencia como de una hiena, la cual también le obedecía. De repente sentí como esa parte separada de mí empieza a regresar a mi cuerpo dormido, pero justo cuando entré a mi cuerpo de nuevo, la hiena entraba también. Cuando desperté en la mañana pensé que todo había sido un sueño, por lo que lo ignoré y no se lo conté a nadie. Una semana después, platicando con mi hermano, salió el tema de sueños raros que habíamos tenido y le platiqué de ese, lo que me hizo cuestionarme de si fue un sueño o no. Fue cuando me dijo que esa misma noche él soñó con un hombre sombra que lo perseguía. Les comentamos a mis papás y fue aún peor porque mi papá igual soñó con un hombre sombra que perseguía a mi hermano y mi mamá soñó con un animal completamente negro con forma de león que trataba de morderme. Los dos también soñaron eso la misma noche que nosotros tuvimos esos sueños. Hasta la fecha no sabemos a qué se debe ese suceso extraño. Mis papás son cristianos, así que piensan que son manifestaciones. Por suerte jamás nos ha vuelto a ocurrir. La gente no cree esta historia a pesar de que mis padres estuvieron presentes y confirman lo que vivimos. Cuando yo era niña, de unos 5 o 6 años, vivíamos en una bodega atrás del negocio de mis papás. Esa bodega medía unos 20 metros por 5 metros, tenía techo de lámina y, para que no pasáramos frío, mi papá mandó a poner un techo de plafón adentro en lo que era la recámara. Cabe mencionar que donde vivíamos hacía muchísimo frío en invierno, llegando a temperaturas bajo cero en ocasiones, por lo que era común que los tres durmiéramos juntos en la misma cama para mantenernos calientes. En una ocasión, eran exactamente las 3:33 de la mañana según la hora que marcaba la videocasetera, y empezamos a oír un ruido muy extraño que nos despertó a los tres, pero nos mantuvimos en silencio e inmóviles, en mi caso para tratar de adivinar qué era lo que hacía tanto escándalo. Era como si algo o alguien pasara corriendo entre el plafón y la lámina, rozando la lámina con un palo. Se oía como iba y venía de extremo a extremo de la bodega. El detalle era que el plafón solo estaba en una sección pequeña que era la que usábamos para dormir. Pasaron varios minutos, quizás unos 5, hasta que yo en mi inocencia pregunté en voz baja: papi, ¿oyes eso? Y mi papá me hizo SSSHH y mi mamá de pronto jaló aire como si llevara horas aguantando la respiración. Entonces el ruido se detuvo. Mi papá se levantó rapidísimo a prender la luz y ver a mi mamá, una mujer morena oscura con el semblante más pálido que nunca, hasta las venas se le veían, y ella nos dijo que se le subió el muerto y no había podido hablar ni moverse hasta que yo hablé. De inmediato mi papá fue a buscar una lámpara para buscar qué ocasionó el ruido, incluso salió al patio a ver si de casualidad era un gato o rata con algo atorado en la cola corriendo por el techo, pero desde fuera nos gritó: no hay nada. En ese momento el ruido comenzó otra vez y todos lo escuchamos. Yo volteé a ver a mi mamá y ella estaba acostada con los ojos abiertos sin parpadear, como en trance o algo, y no me respondía ni se movía. Mi papá buscó una escalera y subió al techo para buscar qué hacía el ruido, pero estaba completamente vacío, ni un animal u objeto que con el viento se pudiera estar moviendo de un lado al otro.
Entonces él regresó adentro donde me vio muy asustada tratando de hacer que mi mamá me respondiera. Se hincó y puso a rezar, mientras el ruido continuaba de un lado a otro de la bodega, pero cada vez más rápido y más fuerte. Sin saber por qué, me le uní con la única oración que a esa edad me sabía, el ángel de mi guarda, y en ese momento el ruido se detuvo. Mi mamá se incorporó llorando desconsolada y con una cara de terror que me daba más miedo que el mismo ruido. Vimos la hora, eran las 2:17 de la mañana, según la videograbadora. En ese momento decidimos salir de ahí y nos fuimos a dormir a la parte trasera de la camioneta del negocio. Al día siguiente, llamamos a un sacerdote para que bendijera la bodega y toda la propiedad, pero varias cosas extrañas siguieron pasando a lo largo de algunos años más. Nadie nos creyó, ni siquiera nuestros familiares, pues decían que seguramente no buscamos bien o era alguien tratando de entrar a robar o que estábamos alucinando por la hora. En una ocasión mi hermano y yo vimos una película de terror y en una escena aparece un piano tocando solo. Lo más curioso es que nosotros teníamos un piano de juguete de unos sobrinos y que curiosamente estaba en nuestro cuarto. Antes de dormir y después de ver esta película comenzamos a hablar de que qué pasaría si el piano empezara a tocar solo. En cuanto terminamos de decir eso el piano tocó unas cuantas teclas, a lo que nosotros bromeando nos sorprendimos pues pensamos que alguna tecla se había presionado sola de lo viejo que era. El piano después empezó a tocar una melodía. En ese momento se nos bajó la sangre a los pies. Yo usé el viejo refrán patitas para que las quiero y empecé a correr, mirar atrás y a lo lejos vi a mi hermano de rodillas orando. En cuanto dejó de tocarlo tiramos a la calle y nunca más lo volvemos a ver. Fue algo realmente increíble y nadie nos creyó. No es de miedo, pero juro que un día vi como 4 carros aplastaron a la vez a un sujeto y su cabeza salió volando en el aire. Siempre que le pregunto a mi hermana ella me dice que lo olvide. Una vez estaba con mi hermano en el patio, eran como las 11 de la noche y yo lo acompañé porque él quería bajar a orinar. Me dijo que me quedara en el patio porque si mi papá me veía despierto, en vez de estar durmiendo me podría castigar. Entonces lo obedecí y me quedé en el patio esperándolo. Estaba afirmado de la baranda de la escalera. Miré hacia arriba y en el segundo piso se encontraba una sombra de un hombre. Yo me paralicé de la nada. No podía moverme ni tampoco podía respirar. Era una sombra negra de un hombre. Estaba mirándome y no tenía cara. No podía parar de mirarlo y supliqué que alguien viniera para poder moverme. Ya no aguantaba más. Me quedé minutos inmóvil. Mi mano se me estaba durmiendo, ya que el frío y tener el brazo sin mover lo provocaba. Tenía un dolor insoportable al estar en contacto mucho tiempo con la baranda que estaba muy fría. De repente se abrió la puerta del primer piso. Era mi papá y cuando volví a ver la sombra ya no estaba asustado y confundido. Esa noche no pude dormir. He visto a la planchada 4 veces en mi hospital. En mi hospital aparece en quirófano. Una vez la vi de espaldas. Solo se veía su espalda, no tenía pies. Ahí me di cuenta que era ella. Solo me seguí de largo y salí del área. Como era madrugada no había mucho personal. En la siguiente vez ella pasó de un cuarto a otro cuarto. Hay de esas puertas con ojo de buey que se usa en los quirófanos. Pero solo estábamos el equipo QX de esa noche. Nadie más. Además el otro cuarto, a donde se dirigía, es un área que está bloqueada por renovación. Vivía en una casa de mi padrastro y su hermano vivía con nosotros, mi mamá, padrastro y yo, y en la noche empieza a contar historias de terror. Yo siempre he visto cosas, pero ese día mientras contaba cosas de una señora vestida de blanco yo me puse nerviosa porque atrás tenía una ventana y se miraba una señora vestida de blanco. Le dije a mi mamá y no me creyó. Y en esa casa tengo muchas anécdotas. Soy nuevo pero me interesó el tema. Hace como 7 años tenía 20, por eso lo recuerdo bien. Teníamos gatitos pequeños y ya sabían salirse a la calle. Un día sin darme cuenta estaba jugando con mi celular y no vi la hora, ya me andaba del baño. El baño de la casa estaba en el patio. Salí al baño y cuando estaba saliendo tocaron la puerta y yo estaba cerca, así que la abrí y era una niña pequeña de no más de 8 años. Yo sin miedo y pensando que eran como las 8 de la noche con confianza la saludé y ella me dijo: señor, su gatito se salió y aquí se lo traigo. Yo aún sin darme cuenta se lo acepté y le dije gracias. Ella se fue corriendo. Pensé yo que sus papás la estaban esperando y cerré la puerta. Entré con el gatito y mi mamá se despertó y me preguntó el cu hacia afuera. Yo le dije que una niña me trajo al gatito. Mi mamá me pregunta: ¿a esta hora? Viendo el reloj me di cuenta que eran las 3 de la mañana. Por miedo ya no salí a ver si estaba la niña. Mi familia aún sigue sin creerme.
Yo una vez estaba trabajando con mi papá en una hacienda donde pasan muchas cosas raras. El punto es que llevábamos cosas para eventos y usábamos una camioneta a la cual estaba un poco rota del piso de la caja que tenía la camioneta atrás, y vi algo que me observaba por esa ruptura y luego se fue muy rápido, así que chequé debajo de la camioneta pero no había nada y vi de reojo a mi padre, pero cuando volteé lo vi saliendo de otro lado y le dije que fuera raro ya que lo había visto al lado mío y me dijo que de seguro estaba dormido ya que eran las 3 de la mañana cuando pasó eso, aunque yo sé lo que vi. Al final, cada una de estas historias demuestra que lo desconocido está más cerca de lo que creemos. Son relatos distintos, de voces diferentes, pero todos tienen algo en común: nadie les creyó, excepto quienes han sentido ese mismo frío inexplicable alguna vez. Gracias por acompañar este recorrido por experiencias que quizá jamás se puedan comprobar, pero que tampoco se pueden olvidar. Y si esta noche escuchas un ruido extraño o ves algo por el rabillo del ojo, recuerda, puede que alguien más, en algún rincón de internet, ya lo haya vivido también.